Hola, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a la doctora Vázquez y al doctor Pablo por invitarme a compartir, como siempre, temas académicos con el Centro de Especialidades de Huajuapan. Y el día de hoy vamos a platicar de manera muy breve acerca de los últimos hallazgos o de las teorías, hipótesis que han surgido alrededor del SARS-CoV y enfermedad renal. Vamos a dar inicio pues a el tema que tenemos preparados para compartir con ustedes el día de hoy. Esta es la agenda. Vamos a hablar de la interacción del SARS-CoV-2 y el riñón. Hablaremos también de la lesión renal aguda y COVID. Y como tercer punto hablaremos también de la enfermedad renal crónica y COVID-19. Bien, demos paso pues a la interacción del SARS-CoV-2 y el riñón. Para entender algunos de los fenómenos fisiopatogénicos que se dan dentro de los riñones en el seno del SARS-CoV-2, es importante recobrar algunos de los conceptos básicos, dado que este receptor mediante que platicaremos es de importancia capital para poder entender algunos de los fenómenos que estamos observando en los pacientes recientemente publicados. Me refiero a los pacientes que tienen algún tipo de manifestación de enfermedad renal y que se dan dentro de los pacientes o en el seno de los pacientes que tienen infección por COVID-19. Recordaremos pues de que el virus tiene una conformación muy bien identificada, plenamente identificada, que es prácticamente, o se da gracias a los spikes. Estos spikes, que son una especie de espículas y que tienen un acoplamiento con un receptor transmembrana, que es el receptor AC2. Este receptor AC2 tiene pues, un dominio intracelular y un dominio transmembrana. Este acoplamiento permite que el virus se pueda internalizar hacia dentro de la célula. Ya dentro de la célula, el virus se replica y se reproduce pues, de manera importante. Pero la importancia que tiene para la plática que hoy nos interesa es precisamente el papel que tiene este receptor AC2. De manera muy concreta, este receptor AC2 tiene un papel de contrarregulación de los efectos deleterios o de los efectos nocivos del sistema renina-angiotensina en los tejidos. Sabemos que este renina-angiotensina, mediante interacciones bastante complejas, va a ser expresado en los tejidos de una manera fisiológica. Sin embargo, cuando estos fenómenos o estas interacciones no son contrarreguladas y son sobreexpresados, los fenómenos de este sistema renina-angiotensina puede volverse deleterio. Puede incluso en determinados escenarios clínicos producir lesión pulmonar aguda, puede provocar lesión miocárdica o tener efectos adversos sobre el remodelamiento cardíaco, vasoconstricción y incremento en la permeabilidad vascular. Entonces, todos estos fenómenos como efectos adversos o como fenómenos secundarios nocivos del sistema renina-angiotensina muchas veces son contrarregulados o son atenuados por el efecto de este receptor AC2. Es importante también destacar que el acoplamiento del virus hacia su receptor está favorecido por unas metaloproteasas que tienen este nombre, TMPRSS2. Se adhieren antes de ser acoplados a este receptor, y tiene importancia ambos receptores porque se cree, algunos investigadores piensan que estos receptores tienen, o la expresión de estos receptores tienen que ver por qué en algunos grupos raciales pueden o tener una expresión un poquito menos severa respecto a otros grupos raciales. Incluso estos mismos receptores
como seguramente muchos de ustedes habrán visto en el JAMA, en este journal importante, que parece que tienen una relevancia importante para que a los niños no se vean, no tengan una enfermedad tan severa, ¿no? Es decir, los niños pareciera que antes de los 10 años expresan con menor cantidad estos receptores para el virus. Ahora es importante, con fines de entender las manifestaciones renales, es importante también platicar de cuál es la distribución de los EK2 en el organismo. Desde el brote del SARS a principios del año 2000, se desprendieron una serie de investigaciones en donde se pudo identificar cuáles son la distribución de estos receptores del del EK2. Entonces, se identificó que el epitelio nasal estaba o tenía una cantidad importante de dichos receptores EK2. Sin embargo, también se identificó en el pulmón, específicamente en el alvéolo pulmonar. Otros tejidos que también fueron identificados con una expresión importante de EK2 es el intestino y también incluso el tejido renal. Perdón, el tejido renal como usted está aquí señalado. Entonces el tejido renal expresa de una manera importante dichos receptores y por eso es importante poner atención en estos hallazgos para poder entender algunos de los fenómenos que pudieran estar sucediendo dentro de ambos riñones. Haciendo un acercamiento, se ha identificado dentro del riñón ya, propiamente hablando, dentro del riñón se ha identificado tanto en el glomérulo como en los túbulos de la nefrona, haciendo un agrandamiento, un acercamiento mucho mayor dentro del glomérulo. Tenemos esquematizados los podocitos y se ha identificado plenamente que los podocitos expresan este receptor EK2 y que están distribuidos a lo largo de la membrana de los podocitos. Recordarán ustedes que los podocitos tienen una función importante dentro de la fisiología renal. Y también se han identificado dentro del borde cepillo del túbulo, del epitelio tubular, tanto del túbulo proximal como del túbulo distal. Entonces, esta expresión incluso se ha dicho que en algunos estudios han sugerido que se encuentra expresado 100 veces más incluso que en el tejido pulmonar. Esto queda o da pie a pensar de que entonces la expresión de esta enzima, de este receptor, es muy importante a lo largo del tejido renal, del parénquima renal. Se ha encontrado en podocitos, en células mesangiales, en epitelio parietal de la cápsula de Bowman, borde en cepillo del túbulo proximal, túbulos colectores, en fin, se han encontrado pues prácticamente en la mayoría de los segmentos de la anatomía del riñón. ¿Y esto por qué tiene importancia? Bueno, tiene importancia porque en los reportes preliminares, en las características clínicas de los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2, se han identificado algunas alteraciones que por supuesto llaman la atención. Como pueden ver en el recuadro, de estos pacientes que se identificaron, que se están reportando, que están registrando, alrededor de 56% tuvieron proteinuria negativa, pero en el examen general de orina, lo que sugiere pues que a más del 44% de personas con SARS-CoV-2 tenían proteinuria, que es una cantidad muy importante.
Ahora, respecto a la hematuria, podemos observar incluso un poquito más abajo que alrededor del 73% de los pacientes tenían hematuria negativa, pero quiere decir que un 30% tienen hematuria positiva. Entonces, una proporción importante de pacientes tenían proteinuria y hematuria como característica inicial al ingreso al hospital. Esto definitivamente es un hallazgo que tiene que llama la atención y llamó la atención a los clínicos, de tal manera que se empezaron a hacer elucubraciones de por qué se dan estos fenómenos. Eso también hay que tomarlo con cierta reserva, es decir, es importante recordar que la mayoría de las personas hospitalizadas por SARS-CoV-2 es muy seguro que tienen alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, y todas estas circunstancias son capaces de producir proteinuria. De todas maneras, son hallazgos que no podemos pasar por alto y que tenemos la obligación de prestar atención. Una vez que se dan estos reportes, los investigadores empezaron a notar también que los pacientes empezaban a desarrollar lesión renal aguda y empezaban también a delucidar o a formular hipótesis de qué tanto pudiera estar participando el ingreso de un virus dentro del riñón y que explicara también el desarrollo de la lesión renal aguda. Entonces empezaron a surgir una serie de reportes de casos de hallazgos histológicos de las autopsias de los pacientes, y aquí les presento uno de los primeros de las primeras publicaciones en donde se hizo el reporte estructural de la autopsia de un paciente, específicamente hablando del riñón. El curso clínico que tuvo este paciente, como podemos ver en la gráfica, es que a lo largo del tiempo empezó a deteriorar la función del riñón. Esta es la tasa de filtrado glomerular y este es el tiempo. El paciente fue operado de un aneurisma disecante, entonces empezó a tener deterioro de la función del riñón, mejoró discretamente, lo lograron extubar, de repente empezó a complicarse, empezó con dificultad respiratoria, le hicieron el abordaje de estudio pues y resulta que en la tomografía tenía hallazgos muy congruentes y con alta probabilidad de ser condicionados por SARS-CoV-2, le hicieron una PCR para COVID que fue positiva, y a lo largo del tiempo, a lo largo de esos días, empezó a deteriorar más la función del riñón, llegando a un punto en donde le iniciaron la terapia sustitutiva de la función del riñón, o diálisis o hemodiálisis, que en este caso fue una terapia lenta continua. El paciente desgraciadamente falleció y tomaron muestras del riñón. Estas son las tinciones que le hicieron al paciente y en donde podemos ver los túbulos renales. Perdón, si observamos, esta es una fotografía de un túbulo hasta cierto punto normal. Vemos que tiene determinadas características, y si lo comparamos con la imagen de este recuadro A, podemos ver que el epitelio tubular tiene unas inclusiones, tiene vacuolas prácticamente en todos los cortes de todos los túbulos que están aquí, que se alcanzan a ver. Estas vacuolas no son normales. Estas vacuolas definitivamente indican que hay un proceso patogénico dentro de los túbulos para permitir que tengan esta imagen histológica. Es importante resaltar que esta imagen de vacuolas dentro del epitelio tubular se identificó en el 2003 con el brote de SARS-CoV-2. Entonces, el encontrar esta vacuolización isométrica, que es el término histológico o anatomopatológico que se utiliza con frecuencia para designarlo, vemos que puede ser, los autores presumen que esto pudiera haber sido por inclusiones virales del SARS-CoV-2 en este caso. Entonces, lo que hicieron los autores fue hacer unos cortes para preparar
para microscopía electrónica y ver qué es lo que tenían en su interior dichas vacuolas. Y lo que podemos ver concretamente dentro del epitelio tubular son estas partículas parecidas al SARS-CoV-2. De hecho, están señaladas con flechas negras y podemos observar la acumulación de estas partículas que en un acercamiento mucho más importante podemos ver que efectivamente tiene esta aglomeración, las características descritas para el SARS-CoV-2. Incluso aquí se hace un acercamiento mayor y donde se puede observar las espículas características del virus. Posteriormente, otros autores volvieron a hacer más o menos los mismos hallazgos, a tener los mismos hallazgos. En este caso, estos autores hicieron a la autopsia de 26 enfermos que murieron de SARS-CoV-2 y tenían lesión renal aguda, la mayoría de ellos, y lo que encontraron fue que en los cortes histológicos había lesión tubular proximal aguda, pérdida del borde en cepillo, degeneración vacular. Como podemos observar aquí, bueno, aquí en realidad tendríamos que tener todos un poquito de adiestramiento para entenderlo y verlo, identificarlo mejor, pero de manera muy concreta lo que observamos aquí es que tienen pérdida del borde en cepillo estos túbulos y precisamente es lo que está señalando estas flechas. Recordaremos que en el borde en cepillo desde hace mucho ya se sabía que ahí había expresión de la ECA2 y esto pues empieza a tener cierta congruencia a los hallazgos fisiológicos que se conocían con lo que también estamos observando dentro del riñón. Ahora, vemos en otro corte además que hay también vacuolización de los túbulos. Esas vacuolas que vimos en el corte pasado, en el artículo pasado, eran un poquito más pequeñas. Sin embargo, aquí esta vacuolización es mucho más pronunciada, de tal suerte que incluso la luz tubular está parcialmente ocluida. Esta vacuolización es también muy sugerente de que tiene partículas virales dentro de su interior. De todas maneras, los autores deciden también hacer preparar cortes histológicos para ser analizados bajo microscopía electrónica. Y como vemos aquí señalado con esas flechas rojas, observamos que hay partículas virales en el túbulo proximal, en el túbulo distal, y aquí podemos ver un podocito. Esta es la membrana basal glomerular, esto es un podocito y esto es un pedicelo. Vemos que hay partículas virales dentro del podocito e incluso en los pedicelos, y aquí se señala también un virus una partícula viral dentro de la membrana basal glomerular. Entonces, estas partículas similares al SARS-CoV-2 se encontraron, aquí es importante señalarlo, no en todos, solamente en 7 de 26, pero también se encontraron en túbulo proximal distal, podocitos y pedicelos y membrana basal glomerular. Más después o recientemente se reportó también un trabajo increíble, fabuloso y muy bonito, con un trabajo muy engorroso. Hacen una medición de la carga viral de acuerdo a la distribución en distintos tejidos. Entonces midieron la carga viral en tejido pulmonar, en tejido faríngeo, en riñones, en hígado, en corazón, y lo que podemos observar que la carga viral es mucho mayor en pulmones, algo que es bastante lógico y esperado, en faringe, pero también se encontraron concentraciones muy altas tanto en los riñones como en el hígado y en el corazón. Ahora, bajo técnicas genéticas y de microscopía sumamente complicadas y muy engorrosas, estos autores tiñeron ciertos fragmentos de material genético del virus y pudieron identificarlo tanto en pulmón como en el riñón. Y con una técnica de inmunofluorescencia indirecta y con microscopía confocal,
encontraron pues prácticamente replicaron los mismos hallazgos, es decir, se encontraron estas partículas virales dentro del tejido pulmonar, pero también se encontraron en el glomérulo, como se pueden observar en estas flechas, y también se encontraron en los túbulos. Muy bien, entonces esto es muy interesante porque da pie a formular varias hipótesis. Como conclusión de lo que hemos observado hasta el momento en estas publicaciones, podemos tener algunas conclusiones. La primera de ellas es que los resultados deben analizarse con cautela por ser hallazgos post-mortem. Esto lo digo porque de primera instancia todos pensaríamos o estaríamos convencidos de que estos hallazgos son una prueba irrefutable de que el SARS-CoV-2 tiene cierta participación en la génesis de algunas alteraciones dentro del riñón. Tal vez sí, tal vez es cierto porque es inobjetable de que existen ciertas evidencias para pensarlo. Sin embargo, todavía es muy prematuro decir o aventurarse a formular dichas teorías. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que hay que analizar con cautela por ser hallazgos post-mortem. No sabemos qué tanto estos cambios histológicos han sido favorecidos por otras enfermedades o otras concomitancias de enfermedades que se dan dentro del paciente o en la preparación del tejido, qué sé yo. Entonces, son muchas cosas a tener en cuenta. Sin embargo, podemos decir que también es información que no podemos soslayar, que tenemos que tomar en cuenta para poder formular hipótesis respecto a la participación del virus en la génesis de ciertas alteraciones. El riñón es un blanco importante del virus durante la infección de SARS-CoV-2, pudiendo fungir como un reservorio. Hay un organotropismo amplio, como vimos, pueden aparecer principalmente en el tracto respiratorio, pero también se pueden expresar en otros tejidos. El trofismo renal puede explicar los índices de daño renal reportados en pacientes con COVID-19. Esto hay que tomarlo con mucha cautela también, como ya lo he estado mencionando. No sabemos si a ciencia cierta si esta proteinuria y esta hematuria representa una alteración propiamente por la presencia del virus en los podocitos o representa también a una población muy determinada, es decir, diabéticos, hipertensos, etcétera, que pueden provocar proteinuria. El trofismo renal puede participar en la patogénesis de la lesión renal aguda en pacientes con COVID-19. Hay algunos autores que piensan que esto es una realidad. No sabemos qué tanta participación tiene. Habrá que esperar a que exista más evidencia científica. La vacuolización isométrica en el túbulo proximal puede ser una pista histológica de infección renal por COVID-19, esto para tomarlo en cuenta cuando se tome una biopsia renal en un paciente de estas características. La proteinuria y la hematuria debe ser evaluada con cautela. Aparte de las variables a tomar en consideración para explicar la proteinuria, es decir, si es por la invasión del virus a los podocitos o si es el reflejo de la comorbilidad de los pacientes internados, hay que tener en cuenta que también hay ciertas circunstancias que pueden provocar proteinuria en un paciente, es decir, puede existir a ciertas alteraciones como la fiebre o los estados hipercatabólicos, incluso la insuficiencia cardíaca aguda, o ciertas enfermedades que condicionan un estrés importante pueden provocar proteinuria. Entonces, es muy prematuro ahorita atribuir solo la hematuria y la proteinuria a la invasión de los virus hacia los podocitos, pero pues bien, estas son hipótesis que tendrán que trabajarse en el futuro y quiero también ser muy enfático en que estas conclusiones son extraídas de la mayoría de los investigadores de los artículos que les acabo de compartir. Muy bien, ahora pasemos a hablar de la lesión renal aguda y COVID-19. Es importante hablar de la epidemiología, como en todas las enfermedades, sin embargo,
por la explosión de reportes epidemiológicos y retrospectivos y de serie de casos de la enfermedad, es muy complicado poder tener certeza de cuál es la epidemiología real de esta enfermedad. Hay que tomar en cuenta además que estas cortes son de carácter retrospectivo, etcétera, ¿no? Muchas características que nos llevan a concluir que es complicado saber con certeza plena cuál es la epidemiología, pero de lo que podemos encontrar en lo reportado en la literatura es que la experiencia china inicial es que alrededor del 10% de los pacientes hospitalizados no críticos pueden desarrollar lesión renal aguda. Sin embargo, esta incidencia es sumamente variable. Por ejemplo, en China, en reportes chinos, tiene alrededor de 5% de incidencia de lesión renal aguda, y en Nueva York alrededor de 36% de los pacientes durante la hospitalización pueden desarrollar lesión renal aguda. Sin embargo, pues esto, si lo analizamos, hay una gran diferencia entre la incidencia, que esto puede estar relacionado por cuestiones raciales tal vez, o también puede ser las políticas de cómo se manejan los líquidos en distintos países, o el manejo en general de las enfermedades, etc. La lesión renal está presente entre 20 y 42% de pacientes ingresados en UCI en la experiencia de Europa y de Estados Unidos, y algunos centros de Estados Unidos. De 5 a 20% de los pacientes ingresados a la UCI llegan a requerir de terapia de reemplazo renal, es decir, alguna modalidad de diálisis o hemodiálisis. Ahora, ¿cómo se instala, cómo se presenta la lesión renal aguda en estos pacientes? Podemos decir que se han identificado dos patrones que se desarrollan a lo largo de la hospitalización. La opción lo que se ha reportado, pues, como opción 1 es que se desarrolla a lo largo de la hospitalización entre el día 5 y 9 de la admisión. Esto sobre todo por la experiencia en pacientes chinos. Sin embargo, en un reporte de Estados Unidos, en Nueva York específicamente, lo que podemos observar es que los pacientes tienen o ingresan con una gran cantidad, una gran proporción de pacientes con lesión renal aguda, pero conforme va pasando el tiempo, este número de pacientes con lesión renal aguda va disminuyendo para volver a tener un pico importante después del día 8, que tiene cierta congruencia, ¿no? Aquí hay varias teorías que nos pueden indicar que el paciente, porque estos pacientes de Nueva York, de la Corte de Nueva York, ingresan con estas características respecto a estos, ¿no? Pero podemos decir que el paciente seguramente ha tenido fiebre, ha tenido diarrea, ha tenido pérdidas de líquidos, y que seguramente ya tomaron algún analgésico, algún AINE, que puede comprometer también la función renal, y si es diabético, si es anciano, etcétera, compromete más la función renal, y seguramente esto es lo que traduce por qué hay este comportamiento de la lesión renal aguda dentro de los pacientes hospitalizados. Sin embargo, también se ha identificado con claridad que el mayor riesgo, la mayor posibilidad de desarrollar lesión renal aguda es sobre todo cuando el paciente tiene que ser sometido a ventilación mecánica. Aquí está la probabilidad de desarrollar lesión renal aguda, y vemos cómo se incrementa notablemente una vez que el paciente tiene que ser intubado y sometido a ventilación mecánica. Entonces, este periodo de la intubación endotraqueal y el inicio de la ventilación mecánica, sin duda es lo que es el periodo de mayor vulnerabilidad para desarrollar lesión renal aguda. Ahora, ¿qué significado tiene desarrollar lesión renal aguda en el seno de la COVID-19? Pues es muy similar al significado que tiene la aparición de lesión renal aguda en otros contextos médicos. Es decir, que siempre que un paciente desarrolle lesión renal aguda va a tener mayor probabilidad de morir, como podemos observar en esta curva de Kaplan-Meier, donde se
se dividen a los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda contra aquellos que no desarrollaron lesión renal aguda. Podemos observar, pues, de que la mortalidad se incrementa notablemente en dado caso de tener lesión renal aguda. Dicho de otro modo, que si el paciente desarrolla fracaso renal agudo, tiene mayor probabilidad de morir. Ahora, dentro de los factores de riesgo, ya se han identificado en las cortes retrospectivas de China, dentro de las primeras que se publicaron, que prácticamente todas las comorbilidades crónicas, obviamente, que condicionan mayor riesgo son la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, las enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y en esta corte de Nueva York, más o menos se reproducen exactamente los mismos riesgos. Para ser concreto, la edad, es decir, entre más grandes sean las personas, más ancianas, mayor probabilidad de tener o desarrollar lesión renal aguda. Los diabéticos, los que tienen enfermedad cardiovascular, pero sobre todo los que tienen ventilación mecánica y los que tienen medicamentos vasoactivos como norepinefrina, epinefrina, etc. Ahora, dentro de la fisiopatología de la lesión renal aguda, podemos decir que hay como fenómeno central, dentro de la lesión renal aguda, varios factores más que pueden provocar, pues, mediante mecanismos inespecíficos, el desarrollo de este síndrome. Podemos mencionar como, por ejemplo, la falla cardíaca aguda, que seguramente si el paciente con COVID tiene como antecedente falla cardíaca, la agudización de la falla cardíaca contribuirá de manera muy importante a la aparición de dicho síndrome. Los fármacos que seguramente el paciente ya toma, pongamos en contexto, la mayoría de los pacientes que se ponen mal, que tienen enfermedad severa, son diabéticos, hipertensos, etc. Entonces seguramente los pacientes ya están tomando INGECA, un ARA2, que tiene cambios importantes dentro de la hemodinámica intrarrenal. Y si tomamos en cuenta que está tomando AINES, pues compromete más esta hemodinámica intrarrenal, y si además fiebre y además diarrea, pues empieza a tener depresión de volumen, etc. Hay otras condiciones como la misma sepsis, el choque que puede provocar la infección grave o un cuadro grave. Las toxinas, en este caso, en los medios de contraste, son sin duda las toxinas de uso médico que utilizamos con mucha frecuencia, y es muy seguro que un paciente grave con neumonía ya haya tenido cierta exposición a los medios de contraste por la necesidad de realizar tomografía computarizada. La enfermedad renal previa, es decir, los estadios 2, 3, 4, pueden también ser susceptibles de que deterioren más la función del riñón y volverse una lesión renal aguda sumamente grave. Entonces la hipovolemia, pero así podemos ir sumando una cantidad importante, la hipovolemia condicionada por la diarrea, la fiebre, la poca ingesta de líquidos, la ventilación mecánica, el PIB, como ya he sabido de todos ustedes, cuando sobre todo está en metas no protectoras, puede generar la inducción de lesión pulmonar por citocinas, que también tiene repercusión importante para el riñón. La hipoxemia se ha identificado como un factor de riesgo. Los antibióticos, los antivirales, los medios de contraste que se pueden llegar a utilizar. Es decir, seguro que el antibiótico no sirve pues para el SARS-CoV-2. Sin embargo, en un paciente que tiene la infección se puede sobreinfectar por otra cosa y necesitar antibióticos nefrotóxicos. Muy bien. Muy bien, ahora hablando de los casos o de las circunstancias específicas, ya vimos los mecanismos inespecíficos que pueden contribuir a la lesión renal aguda. Ahora, hablando de los mecanismos específicos del virus, podemos recurrir a la diapositiva preliminar, en donde podemos observar la expresión, cuáles son las consecuencias de que expresen el AC2 y la interacción viral que tiene. Cuando el virus ingresa a los podocitos, lo que hacen es condicionar un imbalance dentro del sistema renina-angiotensina,
y esto va a tener o a sufrir cambios en la estructura del citoesqueleto del podocito. Obviamente que si sufre estos cambios en el citoesqueleto, lo que va a condicionar es proteinuria. También se cree que en la expresión del ácidos dentro del epitelio tubular y la interacción con el virus va a condicionar muerte celular y pérdida del borde en cepillo, que también ya lo vimos en los hallazgos histológicos. Pero no nada más son estos los mecanismos que se cree que pueden contribuir, porque la tormenta de citocinas y otros hallazgos como la agregación de eritrocitos dentro de los vasos sanguíneos peritubulares se cree que pueden tener un papel importante en la génesis de dicho síndrome. Entonces, haciendo un resumen, podemos decir que existen varios factores, es muy compleja la fisiopatogenia de la lesión renal aguda. Participan los factores inespecíficos que acabo de mencionar, participan también los factores específicos del virus, pero también participa otros factores que no hemos considerado a plenitud, pero que hay ciertos indicios en la literatura que pueden apuntar a que ciertas alteraciones en la coagulación de los pacientes con SARS-CoV-2 pueden participar de una manera importante en la génesis de la lesión renal aguda. También la elevación de ciertas citocinas, la llamada tormenta de citocinas, se cree que también puede tener una participación importante para el desarrollo de la lesión renal aguda. Para el tratamiento y el inicio de la terapia sustitutiva, pues bueno, no cambia en realidad de lo que ya se sabe del manejo para la lesión renal aguda. Es decir, tratar de mantener al paciente bien repletado de volumen, evitar nefrotóxicos, etcétera, todo lo que ustedes saben. ¿Y cuándo iniciar la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, si es que eso se quisiera iniciar? Las indicaciones son prácticamente las mismas. Hay que preparar al paciente, hay que colocar el catéter, darle la prescripción, decidir qué es lo que se tiene en el centro, si se puede iniciar hemodiálisis, si se puede iniciar una terapia lenta continua, si se puede iniciar, en fin, lo que se tenga, o hemodiálisis, pues se tendrá que decidir, etcétera. Entonces, en este sentido, no cambia mucho el manejo. Como conclusiones, podemos decir que el tratamiento es de soporte y similar a la lesión renal aguda de otras etiologías. La lesión renal aguda se asocia con peores desenlaces. También es más frecuente en pacientes con ventilación mecánica y en los primeros días de intubación endotraqueal. Posiblemente son varios los mecanismos que condicionan lesión renal aguda: invasión viral directa al riñón, trombosis de haces capilares, glomerulares, fenómenos inflamatorios por citocinas, entre otros. Ahora hablaremos de la enfermedad renal crónica y COVID-19. Aquí el mensaje que quisiera yo darles es muy claro, sobre todo porque me parece que este grupo de pacientes en particular se le debe poner una atención especial por el motivo que ya iremos desarrollando. Pero para esto es importante recalcar algunas de las características que se hablaba o que se describieron en los reportes iniciales de los pacientes que tenían COVID. Se sabía que la mayoría de ellos tenían comorbilidades y eran ancianos, sobre todo aquellos que no sobrevivían, aquellos que morían por la infección. Se sabía que eran más ancianos que los que sobrevivían, eran más viejos que los que sobrevivían. Los que morían con mayor frecuencia tenían mayor porcentaje de comorbilidades respecto a los que sí sobrevivían. Es decir, tenían mayor probabilidad de morir aquellos que tenían comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, enfermedad pulmonar, enfermedad renal crónica, o que fueran más ancianos. Entonces, cuando nos llega la información, sobre todo a los nefrólogos, pues nosotros estábamos haciendo nuestros cálculos de lo que iba a pasar con nuestros pacientes. Y sobre todo porque muchos de nuestros pacientes tienen comorbilidades y son ancianos. Ahora, respecto a cómo se manifestaba la enfermedad, la mayoría de los pacientes en esta corte china tenían, 94% de los pacientes tenían fiebre, 79, casi 80% tenían tos y muy poquitos fatiga. Vean ustedes entonces que estos eran los síntomas más frecuentes. Con estos reportes preliminares, lo que esperábamos todo mundo
es que para diagnosticar al paciente, pues teníamos que preguntar si tenía fiebre, tenía tos o síntomas que están acá descritos y determinar si el paciente tenía alguna de estas comorbilidades que se acaban de mencionar, si era muy ancianito, si era hipertenso, diabético, etcétera, para poder tomar una decisión como clínico y decidir si el paciente se ingresa o no se ingresa, etcétera. Y de hecho, esta es una de las tablas que describe la secuencia de los síntomas o del cuadro clínico que tienen los pacientes, de los que sobreviven y los que no sobreviven. En general son alrededor de un poquito más de 10 días de fiebre y de tos. Se agrega tardíamente, alrededor del día 6 o 7, disnea en dado caso de presentarse. La lesión renal aguda en esta corte china se presentaba alrededor del día 14, el día 15, después de la hospitalización. En fin, entonces, pues era claro, ¿no? Tendríamos que esperar que cuando llegara a México tuviéramos estas características clínicas ya descritas en los pacientes para poder diagnosticar a los pacientes. Pero ¿por qué los nefrólogos en particular, seguramente muchos otros colegas, otros subespecialistas hicieron el mismo ejercicio? Porque la mayoría de los médicos en las subespecialidades tienen pacientes que tienen muchas características descritas anteriormente. Es decir, el paciente, concretamente de los pacientes en hemodiálisis, la gran mayoría, o una gran proporción, son ancianos. Una gran mayoría de los pacientes que están en la hemodiálisis son diabéticos, tienen hipertensión, la gran mayoría tienen enfermedad cardiovascular, una gran proporción tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, muchos fuman y todos ellos están descansando en una gran base mórbida que es la enfermedad renal crónica. Además de eso, el paciente en hemodiálisis tiene una aglomeración importante dentro de la unidad de hemodiálisis. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis, estamos pensando que pues, nuestros pacientes van a tener una gran posibilidad de terminar infectados por el SARS-CoV-2. Además de todo eso, se sabe y se conoce perfectamente que los pacientes en hemodiálisis o en diálisis peritoneal o con enfermedad renal crónica tienen una actividad inmunitaria atenuada. Entonces, estamos esperando o anticipándonos que seguramente nuestros pacientes de la unidad de hemodiálisis iban a ser lamentablemente muy susceptibles y muy vulnerables a infectarse por este virus. Entonces empezaron a publicarse las primeras experiencias en las unidades de hemodiálisis. Esos son pacientes en hemodiálisis. Y tomo tal vez uno de los primeros reportes, una unidad de hemodiálisis de 230 pacientes en Wuhan, y se las muestro porque quiero hacer resaltar cuál fue el cuadro clínico. Aquí tienen el cuadro clínico que presentaron. Vean ustedes, está la fiebre, la fatiga y la tos. El diagnóstico se confirmó en 15 pacientes y 27 pacientes tenían sospecha clínica. De estos pacientes, vean ustedes la proporción de pacientes que tenían fiebre y tos, es decir, 13% tenían fiebre y 20% tenían tos. No tiene absolutamente nada que ver con los números que les presenté en el reporte de Lancet de pacientes chinos en la corte retrospectiva, en donde más del 90% tenían fiebre y más del 80% tenían tos. Pues aquí no, resulta que solamente 13% tenían esa fiebre y 7% en los que tenían el diagnóstico clínico no confirmado. Ahora también es importante resaltar que la gran mayoría de ellos sí tenían hallazgos tomográficos compatibles con la neumonía por SARS-CoV-2. Este grupo fue un poquito más allá. Se sabe perfectamente que los pacientes en diálisis tienen defectos en la inmunidad y por eso quisieron medir estos índices de competencia inmunológica en los pacientes en hemodiálisis infectados e incluso le pusieron controles.
Entonces, aquí se midieron células T, las T helper, las células T killer, las células B, en fin. Estas células que, como les acabo de mencionar, lo que traducen es la competencia inmunológica que puede tener el paciente. Se graficaron los pacientes, los hallazgos de los pacientes que estaban en hemodiálisis y COVID, los pacientes que estaban en hemodiálisis pero sin COVID, los pacientes sanos en azul, pacientes con COVID pero que no estuvieran en hemodiálisis. Para no ser más enredada la muestra de los resultados, tomemos en cuenta nada más estas gráficas rojas y vamos a compararlas con los azules. Estos son los pacientes en hemodiálisis que tenían COVID y esos son voluntarios sanos. Entonces vean ustedes cómo hay una disminución importantísima de esta celularidad que indican competencia inmunológica. Eso quiere decir, pues, de que el paciente en hemodiálisis y específicamente los que estaban infectados por SARS-CoV-2 tenían una inmunidad sumamente comprometida. Ahora, dentro de los rasgos característicos clínicos o de laboratorio que identificaron en China, sobre todo, es que estos pacientes tenían elevación de ciertas citocinas, como la interleucina 4, la 6, el factor de necrosis tumoral, entre otras. Son prácticamente las citocinas inflamatorias que se han relacionado, que provocan esta tormenta de citocinas. Entonces volvieron a medirlas en pacientes que estaban en hemodiálisis y que tenían COVID versus aquellos que no tenían, que tenían COVID pero sin hemodiálisis. Entonces podemos decir que son todos pacientes, estos extremos, el rojo y el morado, son pacientes COVID, pero uno en hemodiálisis y otro sin hemodiálisis, nada más solo COVID. Y vean ustedes cómo esos pacientes en hemodiálisis con COVID nunca logran elevar mucho estas citocinas. Es un hallazgo muy interesante. Esto quiere decir de que va en concordancia los hallazgos de que tienen poca respuesta inmunitaria y lo que provoca también que no tengan esta liberación de citocinas que puede tener una persona inmunocompetente. Ahora, hablando nuevamente de las características clínicas, les presento una gráfica donde se señala el porcentaje de la frecuencia de los síntomas en distintos países, en distintos reportes que se han hecho tanto en España, Italia, Wuhan y en Nueva York. Podemos ver que en España y en Italia más o menos el mismo porcentaje tuvo fiebre. Sin embargo, en Wuhan y en Nueva York, vean ustedes que prácticamente la mitad nada más pudieron desarrollar fiebre. Entonces esto también no tiene absolutamente nada que ver con lo que se reportó inicialmente en China, donde más del 90% de los pacientes con SARS-CoV-2 iban a tener fiebre. Aquí no, aquí es el 50% solamente y menos del 50%, 37 y 39% tenían tos y muy poquitos tenían fatiga. ¿Qué quiere decir esto, pues? Lo que quiere decir es que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen cuadros menos severos y con menos síntomas. Sin embargo, esto no quiere decir también que les vaya mejor, tienen mayor mortalidad que la población general. Se requiere alto índice de sospecha con los pacientes en hemodiálisis. Realizar tamizaje antes de la consulta con todos los pacientes que vayan a ver con enfermedad renal crónica, por esto precisamente, porque sabemos que no van a desarrollar los síntomas pues de manera tan clara como en una persona que no tiene una comorbilidad. Y esto es importante sobre todo para el clínico a la hora de dar la consulta porque debe de tener pues una alta sospecha, índice de sospecha para pues tener las medidas de prevención suficientes. Esto es muy similar a lo que hacemos en la unidad de hemodiálisis. En la unidad de hemodiálisis nosotros tenemos pues también un tamizaje importante, tratamos de comunicarnos con el paciente, que el paciente se comunique en la unidad de hemodiálisis antes de ingresar para hacer un cuestionario respecto a si tienen fiebre, tos, han tenido un síntoma recientemente o ha cambiado su estatus habitual para poder tomar algún tipo de decisión.
En la unidad de hemodiálisis es suficiente el equipo de protección personal considerando protección por gotas, dado que no se generan aerosoles. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos en teoría, el paciente en la consulta, con el paciente en la consulta, tendría que ser suficiente cubrirse, el clínico tendría que ser suficiente con ponerse un cubreboca tricapa, y protección ocular, porque esto es protección por gotas, no se generan aerosoles, ni en la hemodiálisis tampoco. Sin embargo, hay que recordar que los aerosoles se producen sobre todo pues, en la intubación endotraqueal, en las endoscopías, en algunos medicamentos nebulizados, etcétera, ¿no? Entonces, en la unidad de hemodiálisis estrictamente no se hacen estos procedimientos. Sin embargo, en la unidad de hemodiálisis también hay que tomar en cuenta que ocasionalmente se ponen mal los pacientes y hay que intubarlos y hay que hacer algunas otras maniobras. Por eso es que en las guías o en los lineamientos internacionales de expertos en la materia se dice que de preferencia, si hay posibilidad, los pacientes que son sospechosos de COVID o que tengan COVID, el personal al conectarlos, de preferencia, si tienen posibilidad, utilicen un N95 y protección ocular, además de todo el equipo que ya sabemos que se debe de utilizar. Ahora, en las acciones que se deben de tomar en la unidad de hemodiálisis están ya ampliamente descritas, se tiene que hacer un tamizaje muy importante, se tiene que tener una comunicación muy importante con los pacientes, debemos de trabajar con los pacientes para dar un adiestramiento y una capacitación importante en el tema, sobre todo porque también tenemos que enseñarles no nada más a lavarse las manos, sino también tenemos que enseñarles a que no haya aglomeración dentro de la unidad ni en la sala de espera, una serie de indicaciones que se han implementado casi en la totalidad de las unidades de hemodiálisis de todo el mundo, sobre todo para evitar exponer al paciente, a los pacientes de la unidad de hemodiálisis a mayores contagios. Estas medidas están ya identificadas, por lo menos aquí en la unidad de hemodiálisis de nuestro hospital, el Centro de Especialidades de Huajuapan, se llevan a cabo precisamente para mitigar esta propagación del SARS-CoV-2. De tal manera que es tan efectiva, son tan efectivas en algunas ocasiones, por supuesto, efectivas dentro de un cierto margen de un cierto margen, porque pues obviamente que por las características de la diseminación de esta infección, pues es muy difícil controlarla, ¿no? Sin embargo, dentro de lo que cabe, algunas experiencias, sobre todo en China, nos pueden ilustrar que estas medidas son efectivas para controlar los brotes. Vemos cómo empezó a crecer el brote en China y los clínicos empezaron a iniciar el protocolo de actuación en las unidades de hemodiálisis para limitar la propagación de la infección. Y vean ustedes cómo no creció tanto e incluso fue descendiendo. Entonces, lo que quiere decir es que estas medidas, este protocolo de actuación dentro de las unidades de hemodiálisis es muy útil y es de mucha ayuda. Agradezco mucho la atención prestada y si existieran comentarios, quedo a disposición suya para poder responderlas.